Buenas tardes.
Hola, buenas noches para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, Ok, muchísimas gracias entonces a todos los participantes de este webinar y a Joana por la invitación a compartir este tema, pues que, como dice ella, es bastante interesante. Sí, tenemos en cuenta la importancia de resaltar la maternidad siempre durante nuestro proceso de atención materno-perinatal y entendiendo que todas las acciones o todas las intervenciones que hacemos en torno a las mujeres gestantes, pues están encaminadas precisamente a que ellas puedan disfrutar y puedan lograr esa transición hacia una maternidad o puedan, digamos, transitar ese proceso de convertirse en madre de una manera adecuada o, como diríamos desde la teoría de las transiciones, de una manera saludable. El día de hoy, entonces, les voy a compartir un tema no mucho desde lo teórico, más sí un poco desde lo reflexivo, aunque pues obviamente que también tenemos algunos elementos teóricos, pero la idea pues no es centrarnos mucho en eso, pues porque lo teórico pues está precisamente en los libros, todo eso, pero quisiera pues más como llevarlos a una reflexión en torno a estos asuntos, a estos dos aspectos importantes que son la maternidad como constructo y convertirse en madre como un proceso realmente más práctico, como un proceso más operativo, como un proceso más propio de cada mujer, ¿cierto? Entonces, permítanme por acá, yo comparto la pantalla y me confirman por favor si ahí están viendo la presentación. ¿Ya empezó? Sí, John. Ok. Entonces, muy bien, entonces, denme un segundo, eso. Voy a parar mi video un segundo para que se pueda, eso. Muy bien, entonces el tema del día de hoy se llama de la complejidad de la maternidad, la completitud de convertirse en madre. Y esto, pues digamos que tiene una intencionalidad y es que la maternidad tiene muchas complejidades y hay muchas complejidades alrededor de la maternidad porque la maternidad, pues además de ser una construcción con varios elementos, pues hay muchas formas de vivir la maternidad, hay diversidades dentro de la maternidad y eso es lo que lo hace compleja y eso es lo que vamos a tratar de vislumbrar el día de hoy. Pero aparte de eso, cuando hablamos de completitud, de convertirse en madre, es cómo podemos dejar de lado y cómo ayudamos a las mujeres a dejar de lado todos estos asuntos relacionados con este constructo de la maternidad y las acompañamos De más salud a van vivir encaminadas a un mejorar la prevención proceso. de embarazos. Por ahí hay un micrófono abierto. Y cómo las ayudamos a vivir este proceso, a transitar este proceso de convertirse en madres desde una perspectiva muy personal, es decir, desde una perspectiva propia de cada mujer con sus características, con sus particularidades, ¿cierto? Teniendo en cuenta algunos elementos importantes que probablemente transversalizan todos los procesos de convertirse en madre en todas las mujeres y que nosotros como profesionales, independiente de cuál sea el área a la que nos dediquemos, pues deberíamos tener presente para poder acompañarlas y para poder, digamos, garantizar que estas mujeres realmente tienen un tránsito adecuado. En ese orden de ideas, entonces, entonces vamos a empezar hablando un poco de las complejidades, ¿sí? Y la principal, digamos, complejidad que enmarca la maternidad es su definición, ¿cierto? Y la definición de la maternidad la entendemos como es decir, lo que sabemos,
lo que conocemos, lo que creemos alrededor de la maternidad se ha construido y se ha construido básicamente desde tres aspectos importantes que son desde lo social, desde lo cultural y desde lo histórico. Y en la medida en que esas construcciones se van dando, pues también se van generando ciertas expectativas y ciertas, digamos, deseos, ¿cierto? O simbolismos también alrededor de las madres y de lo que debe hacer una madre y de lo que debe ser la maternidad. Entonces, cuando decimos que es una construcción social, pues porque hay unas expectativas sociales alrededor de lo que es ser madre, alrededor de la maternidad, y esas expectativas sociales pues están dadas por el grupo social al que pertenece la madre, ¿cierto? Pero por otros, digamos, mesosistemas o macrosistemas que van determinando y que también van construyendo a partir de sus visiones lo que debería ser la maternidad y lo que debería ser cada madre, ¿cierto? Entonces, la religión construye unas expectativas, ¿cierto? La escuela, la salud, construye unas expectativas alrededor de la maternidad. Entonces, los diferentes sectores sociales van construyendo ciertas expectativas alrededor de lo que es esta práctica y por supuesto, pues ciertos grupos sociales también van construyendo estas expectativas y pues al grupo social al que va perteneciendo la mujer, pues va permeando precisamente esa forma de vivir, de percibir, de creer la maternidad. También hay un asunto cultural en la construcción de la maternidad y es que las culturas determinan de una forma muy importante y de una forma, digamos, muy tajante, si pudiéramos decirlo, la forma en que las mujeres deberían vivir la maternidad o la forma en que las mujeres deberían maternar. Y hay ciertas culturas en específico que tienen ciertas reglas en torno a lo que debe ser la maternidad y en torno a lo que debe ser madre. Y eso es un asunto también que complejiza un poco este constructo, este asunto de la maternidad. Y por supuesto es una construcción histórica porque pues a lo largo de la historia pues las mujeres digamos como género han cargado pues con todos estos asuntos relacionados con la maternidad y históricamente por supuesto la maternidad se ha transformado con el paso de los tiempos, la forma en que se percibe, ¿cierto? La forma en que lo que se espera de ellas, pero digamos que todavía hay ciertas cargas históricas en torno a lo que se espera de una madre y en torno, por supuesto, a lo que se espera de una mujer. En ese orden de ideas, entonces, cada uno de estos aspectos es importante que los analicemos cuando estamos, digamos, al frente de una mujer. Sí, cuando estamos al frente de una mujer gestante, cuando estamos al frente de una mujer lactante, cuando estamos al frente de una mujer con hijos en edades preescolares, es decir, es importante que nos preguntemos cuál es ese contexto social en el que está viviendo esa mujer, esa práctica de la maternidad, a qué grupo social pertenece, cuáles son las expectativas sociales que se le han impuesto a esa madre para poder ejercer esa tarea, ¿cierto? Y para poder ejercer esas responsabilidades. Culturalmente, esta mujer pertenece a una cultura en específico, pertenece a un grupo étnico en específico. Tiene algunas prácticas culturales propias, específicas de cómo vivir la maternidad. Y por supuesto, el asunto histórico tiene que ver aquí, digamos, también un asunto, pues tiene un complemento y tiene un elemento relevante en torno a las vivencias de la maternidad. Entonces, cuando estamos viendo una mujer gestante o cuando estamos viendo una mujer lactante, no estamos viendo realmente o solamente a esa mujer que está enfrentándose a esa tarea de ser mamá. Estamos viendo sobre ella o estamos viendo en ella todos estos aspectos que hay en torno a lo que es la construcción de la maternidad y en ese orden de ideas. Por eso es que decimos que la maternidad termina siendo un asunto de muchísimas complejidades y estamos hablando apenas de una complejidad que es la definición, ¿cierto? Y es la construcción que es una construcción social, cultural e histórica. Pero también hay un asunto muy importante que entra a jugar en esta discusión y son las expectativas de la maternidad. Es decir,
cuáles son los pros y los contras que hay alrededor de la maternidad, pero más que esos pros y esos contras es quién pone esas expectativas, quién crea esas expectativas, y en eso es muy importante que nosotros también indaguemos y preguntemos. Es la mujer, la misma mujer, la propia mujer la que se crea las expectativas, la que tiene expectativas. ¿Y de dónde surgen y salen esas expectativas? ¿Sí? Son expectativas sociales puestas por alguien, puestas por otros, ¿sí? Puestos por sistemas mucho más grandes que ella, ¿sí? ¿Quién pone las expectativas? Es la pareja, ¿sí? Entonces, una mujer se casa y su compañero espera que por el hecho de que están casados o por el hecho de que son mujeres o que ya tienen un matrimonio, entonces el camino que sigue es ser mamá, o es la familia la que pone esas expectativas en torno a la maternidad, o es la red de apoyo que acompaña a esa mujer, o somos los profesionales los que ponemos las expectativas sobre la maternidad en esa mujer. Entonces, aquí vamos vislumbrando un poco mejor y vamos delimitando un poco mejor cómo podemos darnos cuenta de esas complejidades que trae consigo la maternidad, y que no es solamente un asunto abstracto, ni es un asunto teórico, ni de definición conceptual. Es un asunto realmente que también es un asunto que también se vive en las realidades, en las diversas realidades de las mujeres y de las madres, ¿cierto? ¿Por qué una mujer tiene que ser mamá? Por ejemplo, ¿sí? ¿Quién le impone esa expectativa? Entonces es ella, es su pareja, es su familia, son sus amigas, son sus amigos, somos nosotros como profesionales. Y aquí pueden entrar muchos otros actores a participar, a actuar. Y más allá, entonces, ¿cuáles son otras expectativas en torno a cómo debe ser una madre? ¿Sí? Entonces, a ese cómo debe ser una madre, esas expectativas de cómo debe ser una madre, ¿quién se las impone? Quién se las pone? Es la misma mujer, es su pareja, es su familia, es su madre, es su suegra. Entonces, todos estos asuntos son muy importantes porque nos permiten entender que realmente ser madre no es un asunto tan sencillo como tomar la decisión de ser madre. Es un asunto que empieza a permear y que empieza a evidenciar todas estas complejidades de las que estamos empezando a hablar aquí en este webinar. Pero también entran en juego otras complejidades, o a esa complejidad de la maternidad también podemos sumar los simbolismos que hemos creado alrededor de la maternidad, las representaciones sociales que hemos construido alrededor de la maternidad, pero también las creencias que hemos tenido alrededor de la maternidad. Y pueden existir muchísimas, muchísimas. Aquí solamente vamos a ver algunas, y empecemos por el famoso instinto materno. La creencia de que todas las mujeres tienen un instinto materno, entonces hace que pensemos que todas las mujeres son capaces de ser mamás, ¿sí? O que todas las mujeres podrían ser mamás, y eso está ya bastante discutido porque el instinto materno se ha cuestionado mucho en términos de que probablemente no existe el instinto materno, ¿sí? Y que por ende no podemos pretender que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, entonces ya tienen este instinto y que eso es lo que las lleva a ser mamás. Otro asunto muy importante, otra creencia, otra representación, otro simbolismo es que el hecho de ser mujer es igual al hecho de ser mamá, y sobre eso recaen también, digamos, muchísimas creencias, ¿cierto? Entonces, todavía hay mucha gente que cree que todas las mujeres deberían ser mamás, y que por el hecho de ser mujer se tiene que ser mamá, y que no hay otra forma de lograr no hay otra forma de sentirse completas si no es a través de la maternidad, y que no hay otra forma de sentirse realizadas si no es a través de vivir, ¿cierto? De vivir esa función de ser madres. Entonces, esa es otra creencia, esa es otra representación que se ha construido ahí alrededor de la maternidad. Pero también hay otra muy importante, y es la relación que hay entre ser madre y la Virgen, ¿sí? Que pues quizás hoy no tenga tanto peso, pero que desde la religión también sigue teniendo muchísima fuerza. Ese discurso
ser María una madre, o por ser María la madre más ejemplar de todas las madres, y cómo eso repercute en las prácticas y en las creencias y en las representaciones que vamos teniendo alrededor de lo que es ser madre o alrededor de la maternidad. Otra de las creencias o de los simbolismos es que las mamás todo lo pueden, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos a la supermamá y se nos olvida de que las mamás se cansan, de que las mamás se agotan, de que las mamás en algún momento quisieran tirar la toalla, ¿cierto? Entonces esa representación de las mujeres como las superheroínas también generan unas expectativas supremamente altas en las mujeres que hacen que muchas veces no sean posible llegar a ellas o alcanzarlas, y esto puede tener muchísimas implicaciones negativas en esa experiencia de ser madre, ¿cierto? Entonces podemos tener mujeres que terminan con depresión postparto, mujeres que terminan con ansiedad, o mujeres supremamente estresadas, o mujeres supremamente cansadas, ¿cierto? Porque no contemplamos ni siquiera la posibilidad de que las mujeres se puedan cansar, de que las mujeres no son capaces con todo, de que las madres no son capaces con todo, y de ahí la importancia que tiene la red de apoyo para una mujer desde la gestación, y obviamente durante el posparto y durante la crianza, y durante mucho más tiempo, ¿cierto? Porque también es importante entender que cuando se decide ser madre es una decisión para toda la vida. Eso no termina cuando termina el embarazo, ni termina cuando el niño tiene 1 año, 2 años, o 5, o 10, o 15, o 20, o 30. No, es una decisión para toda la vida. Entonces, eso tiene muchísimas implicaciones. Otra de las creencias importantes que quise traer aquí es el de la buena madre y el de la madre y el de la mala madre, ¿cierto? Entonces, cómo a través de ciertas prácticas empezamos a etiquetar a las mujeres bajo estas dos categorías, ¿cierto? Entonces, si lacta o no lacta, por ejemplo, ¿sí? Si cuida o no, Se va a quitar acá, Seba. si cuida o no cuida, por ejemplo, sus hijos, o si los entrega a otro cuidador, ¿cierto? Entonces, esa dualidad de ser buena o mala madre, ¿cierto? Que empieza mucho con las prácticas que muchas veces les imponemos a las mamás, pues también genera muchísimas complejidades para la mujer, y tiene inmersa muchísimas complejidades que nosotros debemos empezar a vislumbrar para que estas mujeres, o para que las mujeres puedan vivir una experiencia puedan vivir la experiencia de ser madres de una manera mucho más fluida, mucho más armónica, ¿cierto? Con mucha más naturalidad y mucho más normalizada de lo que probablemente pueda estar en estos momentos. Y vamos a hablar ahora de algunas complejidades específicas que también es importante que las tengamos en cuenta, y es que hay dentro de estas complejidades de la maternidad pues empiezan a aparecer ciertas formas de maternidad que también debemos tenerlas presentes, porque en algún momento se nos pueden aparecer, porque si bien ya para una mujer, digamos, bajo una estructura de familia nuclear, es decir, mujer, hombre, hijos, o sea, ya bajo esa estructura nuclear, ya bajo esa figura, ya es muy complejo ser madre. Pues imaginémonos qué tan complejo puede ser madre, puede llegar a ser madre bajo otras, digamos, especificidades que generan muchos más retos, y que digamos, introducen más complejidad a la misma complejidad de ser mamá. Y empecemos por esta. La maternidad no siempre es biológica, y entonces podemos encontrar maternidad por adopción, ¿sí? Y aquí empieza a romperse un poco ese mito, ¿cierto? O esa creencia de que es que las mujeres solo pueden ser madres si es por vía, pues por vía biológica, ¿sí? Por embarazo, y por supuesto que hay muchas mujeres que lo creen así, que lo quieren así, pero no es la única opción, no es la única alternativa, ¿sí? El deseo de ser madre no tiene que incluir la experiencia biológica de la gestación y del parto. La experiencia de ser madre puede o tiene que trascender esos asuntos biológicos, y entregar lo que debe entregar una madre, o lo que debe entregar un padre. Entonces, podemos encontrar maternidades por adopción, pero la pregunta es, ¿cómo estamos acompañando o estamos
mejor, ¿cierto? No como si no estamos acompañando a estas mujeres que deciden experimentar la maternidad por esta vía de la adopción, cómo se construye esa maternidad, cómo llegan, cómo se convierten en madres estas mujeres que tienen que esperar 1 año, 2 años y medio para que les entreguen un niño, ¿cierto? Y cómo esa construcción se vuelve tan compleja, esa vinculación se vuelve tan compleja y cómo las acompañamos para que se pueda dar esa integración, ¿cierto? De esa nueva función a su vida como mujer. También encontramos la maternidad por subrogación, ¿sí? Entonces, ya esta es una práctica muy común en muchos países, así no haya normatividad en muchos países. John, espérate un momento que no te escuchamos. Ahí ya. Sí, ahí me Sí, escuchan. ahora sí. Sí, sí, ya. Ok, listo. Entonces, estamos hablando de la subrogación. Entonces, si bien en muchos países, diría yo que en la mayoría de los países no está reglamentado cómo se debe hacer este proceso de la subrogación, pues eso no ha sido un impedimento para que se haga la subrogación. En Colombia no existe ninguna normatividad y aún así aquí se subroga. Y hay muchísimas clínicas que se encargan de hacer todo el proceso, es decir, que se encargan de buscar las mujeres, las analizan, las estudian, las eligen de manera muy delicada, ¿cierto? De manera muy concienzuda para subrogar. Y eso no impide que a través de este medio o que a través de este método se pueda llegar a la maternidad, pero entonces aquí cómo se está haciendo ese acompañamiento a esa maternidad, es decir, cómo se está haciendo ese acompañamiento a esa pareja o a esa mujer que va a ser madre, ¿cierto? Pero cómo se está acompañando también a la mujer que está subrogando, ¿cierto? Para que entienda que a pesar de que está viviendo una experiencia biológica, que es la experiencia de la gestación y que posteriormente va a ser la experiencia del trabajo de parto y del parto, independiente de si es cesárea o por vía vaginal, ese ser no le pertenece a ella, ¿cierto? No es de ella, no es ella la que va a maternar. Entonces, son asuntos que van, vuelvo y repito, complejizando mucho más la maternidad y que ya no es un asunto tan sencillo como decir sí, hombre, mujer, hijo, no. Aquí se han abierto muchísimas posibilidades de cómo llegar a esta experiencia de ser madres. Viene otra posibilidad y son las madrastras, ¿cierto? Y que más adelante lo vamos a ver como la maternidad reconstituida, ¿sí? Entonces, cómo las mujeres que no tienen hijos, ¿sí? Se unen a una pareja que ya tiene hijos y cómo ellas empiezan a hacer ese ejercicio del maternaje con estos hijos, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo la hace sentir? ¿Será que ella quiere, no quiere vincularse, ¿cierto? Integrarse en esa función de la maternidad? ¿Le corresponde, no le corresponde, ¿cierto? Entonces, también ahí surge una complejidad bastante importante. Y pues no menos complejo es el transgenerismo, ¿cierto? La maternidad en el transgenerismo, ¿sí? Que luego la vamos a ver como una de las maternidades diversas, ¿sí? Entonces, hoy por hoy sabemos que los hombres transgéneros se pueden embarazar, pero que digamos, en los simbolismos de las diversidades de género y de las diversidades sexuales, el hombre que se embaraza no es la mujer o no es la madre, ¿cierto? Es el padre, porque él es un hombre, ¿cierto? En su transformación, él es un hombre y en su sentir y en todo, él es un hombre, así se haya embarazado. Entonces, también hay cómo se acompaña ese proceso de maternaje y de paternaje, ¿sí? Cuando aparte de esto, sobre esta población recae tantos estigmas y tantos estereotipos, ¿cierto? Entonces, son asuntos que le van sumando ahí a la complejidad. Y aquí
tienes complejidades mucho más precisas y mucho más específicas. Primero, no todas las mujeres quieren ser madres y eso hay que entenderlo y no hay por qué cuestionarlo y no hay por qué juzgarlo y sobre todo hay que facilitarlo, ¿sí? Y cuando digo que hay que facilitarlo es porque muchas mujeres cuando están muy seguras de que no quieren ser madres, muchas acceden a la tubectomía, por ejemplo, como método definitivo, pero ¿cuántos servicios de salud le niegan a una mujer la tubectomía solo porque creen que esa mujer no está tomando una decisión correcta o no está tomando una decisión sana o no está tomando una decisión adecuada? ¿O cuántas veces hemos creído que esa mujer necesita una asesoría psicológica o un acompañamiento psicológico porque no entendemos cómo esa mujer no quiere ser madre? ¿Sí? Y ni qué decir cuando nos llegan muy jóvenes, cuando nos llegan de 19 años o cuando nos llegan de 20 o cuando nos llegan de 22 y estamos pensando siempre que la mujer se va a arrepentir posteriormente de no haber tenido hijos. Eso no lo podemos predecir y además no lo podemos controlar. Si esa mujer, 10 años después de haberse hecho la tubectomía, desea ser madre, pues hay muchas formas de serlo. No es lo biológico, no es el único camino. Y si es a través de lo biológico, pues hay muchas posibilidades. O sea, ya hay mucho desarrollo en todo este asunto, en todo este tema de la fertilidad. Entonces, no podemos pretender que todas las mujeres quieran ser mamás. Hay muchas mujeres, no todas las mujeres quieren ser madres y eso también tenemos que entenderlo, pero también tenemos que acompañarlo y acompañarlo de una manera respetuosa y de acompañarlo de una manera muy informada, ¿cierto? Entonces, y facilitar el hecho de que si la mujer, facilitar el hecho de que todas las mujeres no quieren ser madres. Pero también otro asunto y es que no todas las mujeres pueden ser madres, ¿cierto? Así lo quieran, no pueden, ¿sí? Y lo intentan y acceden a múltiples tratamientos y a pesar de que se hacen una cantidad de opciones terapéuticas, no pueden. Entonces también cómo acompañamos esa frustración, ¿cierto? Frente a un deseo que probablemente pueda ser muy genuino, que a lo mejor no es impuesto, que a lo mejor no es una expectativa de nadie más, que a lo mejor sí es un deseo genuino. Entonces, también cómo acompañamos ese deseo frustrado de no poder llegar a ser mamá, pero además también cómo abrimos otras posibilidades, porque el hecho de que las mujeres no puedan ser madres generalmente está asociado a un asunto biológico, ¿cierto? Pero hay otras alternativas para ser madre, cómo acompañamos y cómo abrimos esas otras opciones para estas mujeres. No todas las mujeres están obligadas a ser madres y esto es porque no toda mujer en embarazo significa que vaya a querer ser madre. Y aquí estoy hablando de las mujeres que se embarazan por una violación o porque les falló el método anticonceptivo o por la razón que sea, que entre otras cosas no tenemos por qué entrar a juzgar. No todas las mujeres están obligadas a ser mamás y por eso existe la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Y por eso existe ya el aborto hasta ciertas semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todas las mujeres están obligadas a vivir esa experiencia, pero eso lo tenemos que entender porque también tenemos que entender que la maternidad o que ser madre no es sinónimo de felicidad. No todas las mujeres se sienten felices por el hecho de ser madres, o no todas las mujeres esperan sentirse realizadas por el hecho de ser madres, o no todas las mujeres por el hecho de estar en gestación están felices, radiantes. No, tenemos que contemplar las múltiples posibilidades que viene con esta experiencia y tenemos que dejar de estar imprimiéndole a la gestación y a la maternidad esos matices positivos, ¿cierto? De que todo es color de rosa. No, no es color de rosa, ¿sí? Tiene muchos matices, tiene muchos grises, tiene muchos negros, tiene muchos blancos, tiene muchos azules y en ese orden de ideas pues aquí encontramos una complejidad bastante importante, ¿sí? No todas las mujeres están obligadas a ser madres, no hay que obligarla, no hay que decirle, dele tiempo, a lo mejor se enamora de su hijo, a lo mejor se enamora de esa gestación. No, ¿cierto? No tenemos por qué ser tan, discúlpenme la palabra, irrespetuosos de estar o de entrar a terrenos que no nos corresponden en estas experiencias.
también es una complejidad bastante importante. No todas las mujeres quieren ser como sus madres. Y aquí hablamos de un concepto muy relevante que es la maternidad recibida, ¿sí? Y así como no todas las mujeres quieren ser como sus madres, pues también no muchas o muchas, pues digamos, quisieran también ser como sus madres porque tuvieron una experiencia de maternaje positiva, ¿cierto? Entonces, pero la gran mayoría de las mujeres no quieren ser como sus madres, ¿cierto? Y en estudios, sobre todo en estudios cualitativos y en algunas teorías, por ejemplo, que tratan de explicar este proceso de convertirse en madre, siempre surge la relación con la madre, siempre surge la relación con la madre, porque la relación con la madre pues o una gestación o una experiencia de maternaje, pues siempre va a recordar, siempre va a actualizar ese recuerdo que se tiene de experiencia como hijo. Sí, entonces inevitablemente las mujeres que están transitando por esta experiencia pues van a tener como referente inicialmente a su mamá y cómo fue esta experiencia. Entonces aquí hay un quiebre, ¿cierto? Hay un quiebre y pero es un quiebre que da una oportunidad también, que no se tiene que ver solamente como un aspecto negativo, es un quiebre que da una oportunidad para que las mujeres puedan rehacer, ¿cierto? Reformular, replantear la relación con su madre y darles a las abuelas también una posibilidad enorme de poder también vivir otras experiencias diferentes que a lo mejor no pudieron vivir con sus hijos en este asunto de ser madres. Otro asunto importante que tiene que ver con las complejidades es que las mujeres pueden ser madres solas, ¿sí? Y pues eso no es un secreto para absolutamente nadie de nosotros. Y las mujeres pueden ser madres solas o por decisión o por obligación. Por decisión es porque ellas decían embarazarse, ¿cierto? Porque decían ser mamás y no necesitan un compañero o una compañera a su lado para hacerlo. O por obligación, pues porque ellas construyeron un proyecto de vida alrededor de la maternidad con una pareja y esa pareja las abandonó, las dejó, se fueron, entonces ahí fue por obligación, pero no por eso las mujeres no pueden ser mamás, por supuesto que pueden serlo, requerirán de a lo mejor de una mayor red de apoyo, requerirán de un mayor esfuerzo, ¿cierto? Aunque pues también aquí tendríamos que entrar a hablar de cómo se distribuyen las tareas en el hogar, ¿cierto? Y cómo se hace esa distribución de tareas por el género, que es un asunto también muy importante y que demarca también mucho estas experiencias de maternidad, porque resulta que es que las mujeres son madres, pero siguen siendo amas de casa, ¿cierto? Pero siguen siendo esposas, pero siguen siendo hijas. Pero entonces, ¿dónde está la distribución equitativa de las tareas del hogar? ¿Sí? ¿Dónde está la distribución ecuánime de las diferentes actividades que conlleva no solamente tener un hijo, sino también mantener una relación, mantener una casa? Entonces, son muchos asuntos que emergen ahí, pues de los cuales no podremos hablar de todos ellos, pero simplemente como para mencionarlos. Vienen también las maternidades truncadas y entonces en uno de los webinars del año pasado hablábamos del duelo perinatal. Bueno, pero no solamente es el duelo perinatal, ¿cierto? O sea, no solamente es el duelo por la pérdida, sino qué hacemos con esa mujer que vio truncado su deseo de ser madre, ¿cierto? Por un aborto o por una muerte, por un mortinato, por una muerte neonatal o por una muerte infantil temprana o por una muerte en edad escolar o una muerte en edad adolescente. Esa es una maternidad truncada. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo acompañamos ahí? ¿Cómo hacen esas mujeres para reacomodarse como mujer, ya no siendo mamá, ¿cierto? O cómo se reconstruye, ¿cierto? O sea, cómo se deconstruye y se reconstruye esa mujer a partir de esa maternidad interrumpida, ¿sí? Que es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Entonces, es muy interesante el asunto del duelo perinatal, pero hay que acompañarlo también con cómo acompañamos también a esta mujer para resolver este deseo, ¿cierto? Toda esta construcción y toda esta expectativa que había alrededor de un asunto que era el hecho de ser madre, no solamente la pérdida, y por supuesto la pérdida es supremamente importante, pero es eso que queda ahí como pendiente, es eso que queda ahí como colgado, por decirlo de alguna manera. Y están las maternidades reconstituidas, que ya lo veíamos antes, que eran cuando las mujeres llegan a ser madrastras, ¿cierto? Se juntan con nuevas parejas
muchísimas parejas tienen hijos. Entonces, ¿cómo se reconstruye esa maternidad bajo estas, digamos, nuevas tipologías familiares? Pero tenemos otras maternidades que son mucho, que también tienen, digamos, complejidades. ¿Cómo viven las mujeres con limitaciones físicas, sensoriales, o con algún tipo de alteración su maternidad, ¿cierto? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo las acompañamos sin juzgarlas, ¿cierto? ¿Cómo las acompañamos sin decirles que usted no podía ser mamá, o es que usted no puede ser mamá, o cierto? O es que usted cómo va a ser para ser mamá con esa dificultad que tiene o con esa limitación que tiene? No, ¿cierto? No, es un asunto complejo, pero es un asunto también que las mujeres pueden vivir aún con una limitación o con una alteración. El punto es cómo las acompañamos, ¿cierto? Cómo construimos o desarrollamos alternativas, intervenciones, acciones que nos permitan que esas mujeres, así como otras que no tienen esas limitaciones o esas alteraciones, puedan vivir también un proceso de ser madres de manera, digamos, armónica, de manera fluida, de manera natural o normal, pues si podríamos decirlo de alguna manera. Y vienen las maternidades LGTBIQ+, ¿cierto? Entonces, ¿cómo viven la maternidad las mujeres lesbianas? ¿Cómo viven la maternidad las mujeres transgénero, ¿cierto? Las mujeres transexuales. ¿Cómo se vive la maternidad en las parejas homoparentales? ¿Será que en las parejas homoparentales hay maternidad o hay dos paternidades o hay una maternidad y una paternidad? Esto también es muy importante que lo contemplemos como una de las complejidades, porque estas son las realidades a las que nos enfrentamos, ¿cierto? Y esto hace que la maternidad ya de por sí es compleja, pero que le introduce muchas más complejidades a este asunto de la maternidad, y que nos convoca y que nos invita a que estemos atentos, a que estemos alertas, a que estemos acompañando, a que nos estemos formando, a que estemos reconociendo esas diferencias, a que estemos reconociendo esas experiencias particulares, esas vivencias, esas realidades particulares, para poder ofrecer intervenciones y acompañamientos que estén enfocados a las verdaderas necesidades de cada una de estas posibilidades que hemos visto hasta acá. Y viene otro asunto, digamos, complejo, y es las maternidades tardías o el retraso de la maternidad, ¿cierto? Entonces, lo que llamamos a lo mejor muy eh, terriblemente, ¿cierto? Las mujeres añosas, ¿cierto? Los úteros envejecidos, bueno, o todos esos adjetivos que se le han intentado colocar a las mujeres que se embarazan después de los 35 años o inclusive después de los 40, ¿cierto? Que se embarazan por primera vez después de estas edades. Pues es una alternativa también, ¿cierto? Pero es una alternativa también que introduce una nueva complejidad, no solamente por los, digamos, aspectos biológicos o fisiológicos que pueda traer una maternidad después de estas edades, sino porque las mujeres están encontrando otras formas de sentirse plenas, ¿cierto? De sentirse completas, de sentirse satisfechas, y es a través de desarrollarse como personas, ¿cierto? Desarrollar todo su ser, o a través del desarrollo profesional o el desarrollo laboral. Entonces, muchas prefieren lograr esto antes de pasar a este asunto de la maternidad. Entonces, también cómo las acompañamos, ¿cierto? Cómo estamos ahí para ellas sin juzgarlas nuevamente, sin criticarlas, cómo disponemos de todo el arsenal médico, de enfermería, procedimental, para que estas mujeres, no por el hecho de tener una edad específica, tengan que generar, pues se les tengan que generar mayores riesgos en su gestación o en su atención del parto, en su posparto, sino que sea un asunto de verdad, de un verdadero acompañamiento, un verdadero control, de un verdadero seguimiento que implique, pues, o que evite de alguna manera los riesgos, o pueda intervenir los riesgos de una manera temprana y adecuada. Y finalmente, para que vamos cerrando este asunto de las complejidades, hay una cosa muy importante, y es que nos preguntemos quiénes hablamos de maternidad socialmente, porque eso también introduce ciertas complejidades. Entonces, ¿quiénes hablamos de maternidad socialmente? Las mujeres, las madres, los hijos, los hombres, los padres. ¿Quiénes son los que tienen los discursos sobre la maternidad? ¿Son las madres? ¿Le hemos dado la voz a las madres? ¿O son las mujeres? ¿O son los hombres los que han hecho
y los discursos y las narrativas alrededor de las maternidades, pero de una manera más específica. ¿Quiénes hablamos de maternidad profesionalmente? Somos las enfermeras, somos los médicos, somos los obstetras, somos las matronas, somos los psicólogos. ¿Quién? Porque esos discursos profesionales también van delimitando y van demarcando ciertas complejidades alrededor de la maternidad. Y entonces, ¿por qué hablamos de la completitud de convertirse en madre? Porque dejando de lado todas estas complejidades que trae la maternidad, pues el proceso de convertirse en madre, pues tenemos que empezar a verlo como un proceso personal, es decir, que le pertenece a cada mujer, ¿sí? Y que le pertenece a cada mujer a partir de su experiencia, de su vivencia, de su realidad, de su contexto, de sus propias expectativas, ¿sí? Que es un proceso íntimo, es decir, lo vive cada mujer allá en su seno, con su hijo, ¿cierto? Con su núcleo familiar. Y es un proceso rítmico. Significa que no todas las mujeres tienen que vivir el proceso de la misma manera, en los mismos tiempos, en los mismos momentos. No, cada una le va imprimiendo, cada una de esas experiencias va teniendo estos tres elementos. Es personal, es íntimo y es rítmico. Cada mujer le imprime su ritmo. Pero también es muy importante entender que el hecho de convertirse en madre implica, primero, transformación. Es decir, todas las mujeres que son madres se transforman, ¿sí? Todas las mujeres que son madres crecen de alguna manera, crecen, tienen un crecimiento, ¿sí? Todas las mujeres que son madres generan algún tipo de crecimiento, perdón, algún nivel de compromiso, ¿sí? Y todas las mujeres que se convierten en madre transitan, ¿sí? Esta es una transición y como transición, pues obviamente implica un adecuado acompañamiento, implica que reconozcamos qué se necesita para que sea una transición adecuada, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque en el proceso de convertirse en madre, pues vamos a ver más adelante, hay unos resultados que son los que esperaríamos que todas las mujeres logren, pero que nosotros como profesionales, independiente de la disciplina en la que estemos, si nos convoca a este fenómeno, esta experiencia de la maternidad o de convertirse en madre, pues deberíamos apuntarle hacia allá. Hay muchas teorías, pues muchas no, algunas teorías alrededor de el proceso de convertirse en madre. No me voy a detener en ellas, pero sí hay unos aspectos teóricos claves previos, sí, que debemos tener en cuenta. Primero, la anticipación. ¿Qué es la anticipación? Toda mujer que quiere ser madre, sí, ya sea porque lo esté planeando o porque ya esté en gestación, debe anticipar debe anticiparse a cómo se ve, qué necesita, qué requiere para poder, digamos, tener esa tarea o esa función del maternaje, ¿sí? Debe prepararse y la preparación ya es indiscutible, ¿cierto? Es decir, sobre la preparación ya hay mucha evidencia en torno a que las mujeres para ser madres deben prepararse y hay componentes de la preparación, hay autores que dicen que existe preparación física, que va a haber una preparación psicológica, hay quienes dicen que va a haber una preparación espiritual, se habla de la preparación económica, que también es muy importante. Debe haber un compromiso y debe haber una evidencia de ese compromiso, ¿cierto? Para esta nueva actividad o para esta nueva función. Y por supuesto, debe haber una experiencia afectiva. Y esa experiencia afectiva es lo que llamaríamos el apego, ¿cierto? Y durante la gestación, lo que llamaríamos el apego materno-fetal, que son fundamentales entonces para que haya, digamos, o para que el tránsito empiece de una manera adecuada. Y hay unos aspectos teóricos claves posteriores, ¿cierto? Posteriores me refiero es cuando ya hay un nuevo ser, ¿cierto? Una nueva criatura. Y esos aspectos teóricos clave posteriores son, primero, que haya una adecuada vinculación entre ese niño y su madre. Y aquí es muy importante hacer la aclaración de que el vínculo materno-infantil, como proceso le corresponde más al bebé que a la madre. En cambio, el apego le corresponde más a la madre que al niño, ¿sí? Entonces, que haya una adecuada vinculación, que haya una adecuada red de apoyo, cómo estamos valorando esa red de apoyo, cuál es la red de apoyo que tiene esa mujer, ¿cierto? Es funcional esa red de apoyo. ¿Cuál es el apoyo que está recibiendo esa mujer? ¿Es instrumental, es económico, es emocional? Muy importante la recuperación física, hay que acompañar a las mujeres en ese aspecto. Las mujeres terminan muy cansadas su proceso de gestación
exhausta, su proceso de trabajo de parto, su parto, y ni qué decir del cansancio que se genera en los primeros meses con el niño recién nacido, ¿cierto? Entonces, hay que tener presente también que la recuperación física es un aspecto conceptual importante que debemos tener presente para acompañar a las mujeres. Y otro aspecto teórico importante es la normalización, es decir, que cada mujer tiene que vivir un proceso propio y llegar a normalizar esa, ese maternaje o esa responsabilidad de ser madre. Finalmente, entonces, hay unas necesidades, ¿cierto? Entonces, todas las mujeres tienen unas necesidades. Una de las principales necesidades de una mujer que quiere vivir esta experiencia de ser madre es el aprendizaje. Todas las mujeres tienen que aprender y tendrán que aprender dependiendo de lo que ellas deseen aprender, pero sabemos que hay cosas comunes de aprendizaje, ¿cierto? Hay estudios que muestran que, por ejemplo, el llanto es una de las cosas que las mujeres deben aprender y que más dificultades les da para aprender. El manejo del tiempo es otro de los asuntos que las mujeres tienen que aprender. La crianza es una de las cosas que más les preocupa a las mujeres, ¿cierto? Cómo aprender de crianza, cómo criar bien a sus hijos. Otra de las necesidades son la ayuda y el apoyo, ¿sí? Sobre todo durante los primeros meses del posparto. Las mujeres están muy solas, hay que acompañarlas, ¿sí? Porque, o bueno, digamos, equiparemos posparto, porque no todas las mujeres van a tener posparto, pero equiparemos posparto, por ejemplo, a los primeros días de una mujer cuando es por adopción, ¿cierto? O a los primeros días cuando una mujer cuando una maternidad sea por subrogación, ¿cierto? Entonces, equiparemos el concepto de posparto no como un asunto fisiológico, sino a lo que sucede después de que uno pues recibe a su bebé por primera vez. Y otra necesidad importantísima, pueden existir muchas, por supuesto, no estoy diciendo que estas sean las únicas, pueden existir muchas, pues estas son, digamos, como que centrales. Otra necesidad es el relacionamiento. Y aquí es muy importante que entendamos que las mujeres en esa experiencia, en ese proceso, tienen una tarea grandísima de relacionamiento. ¿Por qué? Porque se tienen que relacionar con ellas mismas, porque no pueden dejar de ser mujeres y no dejan de ser mujeres, ¿sí? Pero además se tienen que ver como mujeres madres. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica verse como mujer madre? ¿Y cuál es la relación que esa mujer crea con ella misma, ya ahora que es mujer y que además es madre? Pero además se tiene que relacionar con su hijo, pero además se tiene que seguir relacionando con su pareja y cómo cambia esa relación de pareja, pero además se debe seguir relacionando con su madre y cómo cambia esa relación con su madre, pero además se tiene que seguir relacionando con su red de apoyo, con sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, el relacionamiento se vuelve en un asunto fundamental en este proceso de esta experiencia y esperamos pues unos resultados, ¿cierto? Entonces, obviamente en un adecuado proceso, pues las mujeres terminan volviéndose unas maestras, ¿cierto? Las mamás terminan volviéndose unas maestras, entonces desarrollan maestría, ¿sí? Expanden su conciencia, entonces hay un proceso de expansión de conciencia muy interesante y muy importante. Y por supuesto hay una integración y eso es lo que esperamos, ¿cierto? Lo que esperamos es que las mujeres se sientan integradas, ¿cierto? Que integren esa actividad o esa responsabilidad de ser madres a lo que ellas son como mujeres, ¿cierto? Para que de esa forma puedan fluir de una manera armónica con esta tarea que implica una responsabilidad y un compromiso para toda la vida. Esto era entonces lo que quería compartirles, lo que tenía para compartirles y les agradezco mucho entonces la atención y el espacio y no sé, Joana, si habrá espacio para preguntas o para comentarios o para si algún participante quiere comentar algo. Sí, muchísimas gracias, John, realmente por esta intervención tan, digámoslo, como tan renovadora y tan, que nos lleva tanto a la reflexión, que realmente es un proceso totalmente transformador. La mujer que atraviesa el momento de la maternidad no vuelve a ser la misma. Entonces, damos espacio a los participantes que quieran realizarle preguntas a John o que otros aportes. Tres personas que quieran entonces participar. Adelante. Lo otro es que también
si están de acuerdo, si no están de acuerdo, Sí, si acá esto tenemos como, si esto le resuena, si no le resuena, es decir, aquí, o sea, todo es posible, ¿cierto? Yo aquí estoy haciendo una propuesta desde mi experiencia, desde mi conocimiento, ¿cierto? Pero obviamente puede que muchas personas, pues, vean que sí, que pues que como que sí o como que no. O sea, todo es bienvenido, ¿cierto? Todo es bienvenido en esta construcción de posibilidades para que terminemos pues acompañando de una manera muy adecuada a nuestras mujeres. bueno, acá tenemos John, también en el chat nos están escribiendo que muchas gracias por nombrar lo que muchas queremos visibilizar y se dificulta por el contexto en el que estamos. Y Angélica Medina tiene la manito levantada. Adelante, Angélica. Buenas noches, de antemano a John y a todo el equipo, muchas gracias por este abordaje concreto de las diferentes maneras o de las diferentes situaciones que todas, independiente que seamos mamás o no, todas y todos y todes, tenemos que tener presente ante estos diferentes procesos alrededor de la maternidad, del maternar y de las cosas que pasan allí. Eh, Considero que esto es algo que va a ir creciendo y va a ir avanzando en la medida en que vamos practicando el respeto por las diferentes situaciones que sean alrededor de maternar. Y es que me llevo ese mensaje. Hay muchas opciones, hay diferentes maneras, hay demasiados matices y hay que estar por lo menos abiertos a acompañar, entendiendo que cada proceso es muy distinto y que es único de cada mujer. Entonces yo creo que el llevarme ese mensaje de que cada proceso es único y al ser único es de ella y es válido. O sea que ya no hay una norma y deberíamos de estar más tranquilos desde ese escenario de aquí en adelante. Así que muchas gracias pues por ese abanico de situaciones que a veces no tenemos en cuenta y que creemos que porque estamos en un contexto es el contexto, es la única forma y es el deber ser. Y no es así. Muchas gracias, Angélica. También nos escriben que es muy importante este tipo de espacios. eh, es importante cada uno de los conceptos. Hace unos años se generalizaba la maternidad. Bueno, también nos dicen que muchas gracias por el tema. Desde mi postura como padre primerizo, ¿cómo le puedo ayudar a mi esposa a disminuir toda esta carga de la maternidad? Sacando a un lado el apoyo emocional, lo económico y lo relacionado con las cosas sociales. Es una pregunta que nos realizan y John, entonces para que tú puedas orientar a Juan y también tenemos a Jennifer que quiere también realizar una pregunta. Bueno, Juan, primero que todo, muchas gracias por la pregunta. Segundo, felicitaciones por la experiencia. Aquí hay una cosa muy importante. Y lo primero es escuchar a la mujer, ¿cierto? Pues escuchar a esa mamá. Y escucharla implica escucharla sin prejuicios, sin expectativas, sin nada, o sea, escucharla de una manera genuina, cuáles son sus necesidades y cómo o cuál es el apoyo real que ella espera de ti como padre, ¿cierto? También es muy cierto que debes tener en cuenta que hay un fenómeno que es real durante los primeros días y que se puede extender a algunos meses, y es que las mujeres se vuelven un poco cerradas, ¿cierto? En su experiencia y que la entrada al papá se vuelve un poco compleja, ¿cierto? También por todas estas cargas sociales y por todas estas expectativas que se ponen sobre los papás, ¿cierto? Entonces el proveedor económico, ¿cierto? Entonces cuando el papá quiere entrar a esa relación que pareciera solo es de dos, empieza también a tener ciertas resistencias por parte de la madre. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque es un fenómeno que ya se ha evidenciado y que se ha documentado y hay que tratar de, digamos, de romperlo, pero el primer camino, pues o el camino, digamos, más expedito inicialmente es conversar de una manera muy genuina, conversar de una manera muy abierta y ponerse siempre a disposición en cuáles son las reales necesidades de apoyo que requiere
compañera para poder vivir esta experiencia, pero también muy importante que tú como padre le expreses a ella cuáles son tus necesidades como padre, ¿cierto? Y qué es lo que tú necesitas como padre, porque tú también tienes unas necesidades y tú también estás transitando hacia un asunto que se llama paternidad. Entonces, no es solamente ella, eres tú también. Entonces, creo que ahí es fundamental la comunicación. ¿Listo? Bueno, y Jennifer, que tiene una pregunta, un aporte. Bueno, primero, agradecerles por este espacio. Muchas perspectivas frente a la maternidad. Me parece que es muy importante que hagamos estos espacios con estos temas porque aparte de vivencias personales nos ayudan a crear conceptos, a ampliar nuestro conocimiento y lo vamos asociando con todo lo que vamos aprendiendo y viviendo. Y John, muchas gracias. Pues sí, maternidad siempre va a ser un camino, independientemente que seamos mamás, no mamás, porque es un camino largo, pero es un camino delicioso, que muchas veces no, pues no lo esperábamos, pero que aprendemos y amamos ese proceso. Entonces, muchas gracias por esta charla y sí me gustaría saber por qué escogiste el camino de la maternidad, por qué hablar de estos temas, porque a pesar de todo, aún todavía se ve una sociedad que los hombres no hablan tanto de la maternidad y me parece muy bello que ustedes lo hagan en este espacio, que los papás se conecten y pregunten y es un espacio espectacular. Muchas gracias. Bueno, quisiera primero responder por aquí una pregunta de Eric Álvarez que dice, ¿cómo podemos hacer para convencer y transmitir estos conceptos y su importancia a nuestros colegas? ¿Y cómo hacemos ver que la maternidad no es color de rosa siempre? Bueno, pues el primer consejo, pues para Eric y para todos, esto empieza por nosotros, es decir, el cambio empieza por cada uno de nosotros, porque empecemos a entender, pues digamos, de alguna manera todos estos conceptos que trabajamos, ¿cierto? Y hay que generar espacios de discusión y espacios de reflexión, más que espacios teóricos, ¿cierto? Por eso yo les dije al inicio de esta actividad, aquí no vamos a hablar tanto de asuntos teóricos, la idea es llevarlos más a un asunto reflexivo y que miremos todas estas posibilidades y cómo nos conectamos con ella. Entonces, primero es hacer el cambio, si estamos convencidos de que así es, hacer el cambio personal y eso va a ir también atrayendo a gente que resuena con nosotros y abrir espacios institucionales para que se pueda hablar de esto, ¿cierto? Por eso yo les decía también, todo lo que hacemos en salud con nuestras mujeres gestantes y con nuestras mujeres en trabajo de parto, es para que ellas puedan vivir su experiencia de ser madres, pero estamos dejando de lado la experiencia precisamente. Entonces nos estamos concentrando tanto en que la gestación corra sin riesgos, que el trabajo de parto corra sin ningún riesgo, que el parto sea sin ningún riesgo, que el recién nacido salga sin ningún problema y se nos está olvidando la experiencia más importante que es la experiencia de ser mamá. Entonces, ¿cómo le empezamos otra vez a darle la relevancia a ese proceso de ser mamás? ¿Cómo empezamos a resaltar y a visibilizar eso, que también también es un fenómeno importante, que es un fenómeno que nos convoca a muchas profesiones, a muchas disciplinas? Entonces, hay que empezar a hablar de eso. Entonces, mi consejo es empezar a hablar de eso y empezar a hacer el cambio por cada uno de nosotros. Y para responder la pregunta de Jennifer, ¿cierto? Pues es un camino muy largo, Jennifer, la verdad. Pues mi interés por las maternidades empezó obviamente pues por mi experiencia con mi mamá, con mi propia madre, que no fue una historia pues color de rosa, la verdad, fue una historia con muchísimos matices, pero precisamente por todos esos matices fue que me empezó a generar muchas inquietudes de cómo, y cuando me permitía además como hijo ver a mi madre con otros ojos, ¿cierto? No con los ojos de pronto de juicio que tenemos muchas veces los hijos, sino me permití verla como mujer, me permití verla a través de todos sus deseos, sus intereses, lo que quería hacer como mujer y que a lo mejor dejó de lado por ser madre. Bueno, todas esas cosas, cuando me permití eso, me empezó a interesar mucho cómo es que realmente las mujeres viven esta experiencia y cómo se dan todas estas
y todas estas multiplicidades, pero además todas estas complejidades, y de ahí empecé a estudiarlo y bueno, y además pues mi área de experiencia pues es la salud sexual y reproductiva, entonces he estado con gestantes durante mucho tiempo, como, pues por mi profesión, he hecho mucha investigación también en el tema de la experiencia pues del proceso de convertirse en madre, entonces digamos que han sido varios elementos. Pero sí, la verdad es que sí, tengo que decir que es un tema que me gusta, que me llena, que me apasiona, pero que además me convoca porque creo que tenemos una responsabilidad y un compromiso con estas mujeres que toman, pues que deciden este camino. Y si no lo deciden, como sea que se les dé, pero que lo viven, ¿cierto? Bueno, te cuento, John, que las personas quedaron realmente muy motivadas. Hay muchas palabras de gratitud para ti con esta conferencia, este proceso reflexivo que realmente permitiste para todas las personas que estuvimos participando. En total participaron durante toda la jornada aproximadamente 44 personas. Queda grabada esta conferencia la próxima semana, se la pueden visualizar en la página de YouTube de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Y extendemos también la invitación para que nos acompañen en el mes de abril con un tema realmente que ha sido poco explorado, con muchos tabú, que es la gestación subrogada, y es una conferencia que lidera el grupo de especialización en enfermería materno-perinatal de la facultad. Muchísimas gracias a todos y les deseamos una feliz noche. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Gracias.